Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un gran saludo cordial para toda la teleaudiencia de 5 días en esta tarde de martes 9 de junio. Estamos arrancando, o mejor dicho, ya yendo por el segundo día de la segunda semana de la segunda fase de cuarentena inteligente. Importante estar bien al tanto de cómo va procediendo este gran sistema de cuarentena inteligente y de lo que nos concierne a nosotros con el compromiso como ciudadanos y todos los sectores en sí para salir lo más rápido posible de esta cuarentena y poder reactivar toda la economía. En esta tarde, en este conversatorio periodístico, tenemos un tema muy importante que ir charlando en torno a las decisiones y las políticas que va instaurando la banca matriz, el Banco Central del Paraguay. Ya tenemos a un invitado muy especial a quien le agradecemos el tiempo que nos ha brindado para compartir con nosotros. Antes de arrancar, saludo rápidamente a mi compañera Nadia Servia. Nadia, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes para vos, David, para nuestro invitado, por supuesto, para toda la teleaudiencia, los compañeros, y más que nada agradecerles a todos por estar del otro lado ansiosos esperando este conversatorio. Como siempre digo, las personas que están del otro lado para enterarse de qué es lo que está ocurriendo y, por supuesto, con los referentes importantes de cada sector, porque acuérdense que todos los sectores están siendo golpeados a causa de la pandemia. Y bueno, David, sin más preámbulos, ¿qué te parece si ya nomás le presentás a nuestro primer invitado y arrancamos con el ruedo de consultas de esta manera? Totalmente. Yo lo presento al doctor Miguel Mora, economista en jefe del Banco Central del Paraguay, a quien desde ya, y repito, le agradecemos este valiosísimo tiempo que nos brinda. Doctor, buenas tardes, ¿cómo está? Muy buenas tardes, David. También un saludo para Nadia y también para la teleaudiencia. Gracias por su tiempo, doctor. Queremos ir rápidamente a las consultas y poder comprender un poco más a fondo de cómo está trabajando el Banco Central. Esta primera consulta tiene que ver con las tasas de políticas monetarias. ¿Cómo han visto ustedes, qué resultados han visto en esta primera instancia de la reducción de las tasas de política monetaria? Sí, efectivamente, como habías mencionado, David, quisiera un poco comentar acerca de la visión inicial del banco respecto a la pandemia, ¿verdad? Efectivamente, la economía venía con un buen ritmo de actividad, las proyecciones, digamos, que teníamos de inflación daban cuenta en el horizonte de política monetaria que nosotros manejamos, una convergencia a la meta del 4%, que es la meta de mediano y largo plazo del Banco Central. Justamente cuando empieza lo que hemos visto es una interrupción, digamos, o un cese abrupto de las actividades económicas como consecuencia de que la principal forma de luchar contra esta pandemia ha sido justamente la paralización de la mayor parte de los sectores económicos. En este contexto, ¿verdad? Lo que estamos enfrentando es un choque de oferta, ¿verdad? Que ha significado un paro, digamos, de actividades, caída de ingresos y también por la incertidumbre respecto en qué momento termina la pandemia. También eso hace que tanto las empresas como los consumidores se abstengan, digamos, de realizar gastos. Entonces lo que tenemos es un efecto por el lado de la demanda incluso mayor. Dado este choque de oferta amplificado por este efecto también de caída o este choque, digamos, de demanda, lo que nosotros veíamos hacia adelante es que la inflación iba a estar bastante baja. O sea, hay un menor gasto en la economía, menor presión sobre los precios, y dentro de ese contexto lo que nosotros hicimos fue reducir las tasas de política monetaria, que es una tasa de referencia a un día, desde un nivel de 4%, digamos, anual, a un nivel, digamos, de 1.25. O sea, en total reducimos en 275 puntos base nuestra tasa de referencia. En el último informe de indicadores financieros, lo que nosotros hemos visto es que principalmente las tasas de mercado se han reducido, las tasas activas, digamos, de préstamos, de un nivel de aproximadamente 15% hacia niveles de 13%, que cuando uno mira toda la serie, o sea, lo que vemos es que es la tasa activa más baja que hemos tenido, digamos, desde que tenemos información acerca de las tasas activas de mercado.
Sí, y en ese sentido, doctor, antes de pasar a otro tema, vemos que, bueno, la tasa de política monetaria se flexibilizó, estamos viendo también una reducción en la tasa activa de los bancos privados, pero ¿qué pasa con los créditos? Porque no vemos un dinamismo en los créditos siguen mermando, siguen bajando y bueno, hay muchos sectores ya cada vez más preocupados con este tema. Sí, efectivamente, David. Pues, complementariamente a este trabajo de reducir, digamos, la tasa de fondeo, digamos, la tasa a la que captan los bancos en el margen, digamos, lo que también hizo el Banco Central es aumentar la liquidez de los bancos, ¿verdad? Y a través de distintos instrumentos. En primer lugar, lo que hicimos fue una reducción de las tasas de encaje, de tal manera que los bancos tengan disponible recursos como para hacer frente justamente a ese mayor crédito que uno espera, digamos, de las medidas. También, digamos, hemos implementado un financiamiento para los bancos utilizando como colateral las letras de regulación monetaria, bonos del tesoro o cualquier otro instrumento que tenga garantía estatal, incluso también a través de financiamiento usando la propia cartera, digamos, de préstamos de los bancos. Si nosotros miramos la liquidez a un día que tienen los bancos hoy, de un promedio entre 200 a 300 millones de dólares, hoy esa liquidez está en 1.000 millones de dólares. Lo otro que vimos también es mantener la calidad, digamos, o la calificación crediticia del cliente en el sistema financiero. Principalmente lo que identificamos es el momento que empieza la pandemia y por lo tanto cualquier, digamos, cliente que tenga algún tipo de no pago, ¿verdad? A partir de esa fecha, ¿verdad? Se mantiene, digamos, se le mantiene la calificación, ¿verdad? Entonces, eso también hace que esta persona o empresa sea sujeto de crédito. Pero la parte, digamos, importante también de esto, y como decía al inicio de la entrevista, es que muchas empresas pararon, ¿verdad? Y principalmente muchas de ellas, digamos, es relacionada al sector servicios, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa cuando generalmente uno busca un crédito, ¿verdad? En lo que, aparte de, digamos, de tener, digamos, registros de la actividad, ¿verdad? También, digamos, también es importante que uno tenga un flujo de ingresos futuros, ¿verdad? Que generalmente uno presenta a los bancos, ¿verdad? Bueno, que es la forma en que el banco también tiene la posibilidad de ver, bueno, si el crédito que va a dar va a poder recuperarlo, ¿verdad? Y bueno, es que hay algunos sectores que todavía no están operando y para ellos justamente ahí se hace mucho más difícil la obtención de créditos. Y acá viene otro elemento, ¿verdad? Que complementa justamente todo lo que había descrito, ¿verdad? Que es el fondo de garantía, ¿verdad? Entonces, ahí el Estado, ¿verdad? A través del fondo de garantía, da, digamos, o respalda los créditos, ¿verdad? Que en promedio está en un nivel de 70%, ¿verdad? Puede llegar incluso creo que a 80%. Entonces, de tal forma respaldar y, digamos, y dar también mayor dinamismo a la obtención de los créditos. Y lo que vemos es que aproximadamente hoy hay 3.600, digamos, solicitudes, ¿verdad? Que han sido aceptadas, ¿verdad? Y estamos hablando de un nivel aproximado de créditos de 70 millones de dólares respaldados, ¿verdad? Por alrededor de 50 millones de dólares. Si nosotros vemos las operaciones menores a 1.000 millones de guaraníes, ¿verdad? Que más o menos son como préstamos hasta 150.000 dólares, vemos que ese crédito, digamos, ha aumentado el 10%. Ahora, hay una parte, hay una fracción que probablemente no es atendida aún, porque recordemos que estamos recién en la fase 2, ¿verdad? Y en la fase 3, digamos, van a ir sumándose otras empresas, ¿verdad? Y ante esa posibilidad de generar ingresos, probablemente haya más, una mayor, veamos alguna mayor dinámica de los créditos, porque como dijimos, o sea, la calificación del cliente lo hemos preservado y también hay liquidez por parte de los bancos. Sí. Doctor, ¿podría bajar la tasa de política monetaria eventualmente?
nosotros no descartamos ninguna medida, ¿verdad? O sea, todo aquello que veamos que eventualmente puede ayudar digamos, a reactivar o dinamizar los créditos, ¿verdad? Y principalmente que ayude para apuntalar, digamos, las recuperaciones económicas que al menos esperamos hacia adelante, ¿verdad? Lo vamos a hacer. Por el momento, o sea, creemos que la tasa de política monetaria, ¿verdad? Es compatible con lo que estamos viendo, ¿verdad? Desde mayo se puede ver, digamos, una mayor actividad comparando, por ejemplo, con abril. Y en la medida que entremos en la siguiente fase, digamos, bueno, yo creo que ese dinamismo en la actividad económica va a ir aumentando, pero no hay que dejar, digamos, de soslayar el hecho de que puede haber un retorno, digamos, a fases iniciales de la cuarentena inteligente, porque recordemos que esto es realmente una crisis sanitaria, ¿verdad? No hay una vacuna, digamos, para este virus. El virus es altamente contagioso, probablemente no sea el más letal, ¿verdad? Entre otros tipos de enfermedades, pero sí esa capacidad de poder contagiarse muy rápidamente eventualmente podría afectar o hacer colapsar los servicios de salud, ¿verdad? Entonces, ahí es muy importante seguir todo el protocolo del Ministerio de Salud en términos de lavarse las manos, ¿verdad? Usar tapabocas, mantener el distanciamiento social, porque de lo contrario, ¿verdad? Si volvemos a fases iniciales de la cuarentena inteligente, eso evidentemente también se va a traducir en un impacto negativo importante de la actividad económica. Sí, muy importante lo que menciona, doctor. Y volviendo un poco al tema FOGAPI para finiquitar este tema. Veíamos hace poco este informe de ACEPI ya compartido por los gremios, donde hay un muy bajo otorgamiento crediticio, a pesar de que, bueno, el FOGAPI está ahí disponible para la mayoría de las entidades bancarias. Muchas han recibido una gran espalda económica, un gran respaldo. Si subimos al 90% del FOGAPI, podría realmente darse, porque es un 10% ese margen nada más. Y si ahora ya con el 70, 80% no se está dando, no se están liberando los créditos, porque bueno, se entiende también que los bancos tienen que manejar ese perfil de riesgo, es muy peligroso para ellos, no van a arriesgarse así como así nada más, pero quizás con ese 90% podría darse ya una mayor fluidez de los créditos. Yo creo que podría darse, ¿verdad? Un poco abogando un poco por los bancos, ¿verdad? Decir que recordemos siempre que el fondo del banco no es del banco, ¿verdad? Sino que el fondo del banco, ¿verdad? Son depósitos de la gente. Entonces, un poco ahí el celo, digamos, en los bancos en otorgar créditos, ¿verdad? Porque ellos tienen que tener la seguridad de que puedan volver a recuperarlos porque finalmente tienen que honrar los depósitos de la gente, ¿verdad? Yo entiendo un poco, ¿verdad? Y ayer justamente estuve viendo una entrevista, ¿verdad? De personas o de microempresarios, digamos, que están en el tema de eventos, ¿verdad? Y realmente eso creo que recién en la fase 4 se está hablando por la aglomeración que genera. Entonces, en ese contexto, ¿verdad? Difícilmente estas unidades, digamos, estas microempresas puedan tener algún horizonte, digamos, o algún flujo de ingreso futuro, ¿verdad? Es cierto, ¿verdad? O sea, hay mucha incertidumbre, ¿verdad? Entonces, ante esa incertidumbre, probablemente, David, lo único que puede hacerse es tener una garantía al 100%, ¿verdad? Pero ahí el tema es que hay un riesgo de poder perder también ese capital, ¿verdad? Que en el fondo también son recursos públicos, ¿verdad? Entonces, en la medida que se pueda perder eso, ¿verdad? Porque realmente no sabemos hasta dónde va a ir la pandemia, ¿verdad? No hay una fecha en que expira esto, ¿verdad? Y en la medida que nosotros hagamos un mal cálculo, bueno, se estarían perdiendo también recursos públicos, ¿verdad? Que probablemente lo necesitemos también hacia adelante. Recordemos que el fisco también ya ha hecho un esfuerzo bastante importante en términos de endeudamiento y también el endeudamiento tiene un límite, ¿verdad? Que son los ingresos del fisco, ¿verdad? O sea, yo creo que el fisco sobre todo tiene que lucir bastante, digamos, o sus finanzas deben lucir bastante sostenibles, porque también yo creo que ver un fisco, ¿verdad? Debilitado, o sea, también podría afectar las expectativas de los agentes económicos. Sí. Doctor, tengo una consulta. ¿Cómo será que estamos en cuestión de créditos en comparación ya del último trimestre del año pasado?
Mira, que nosotros estamos mirando los créditos, ¿verdad? En marzo estaban creciendo en torno a un 9% aproximadamente los créditos totales. Y realmente con lo que vimos en abril, ¿verdad? O sea, pensamos que la caída iba a ser bastante abrupta. Sin embargo, o sea, lo que vemos es que el crédito, ¿verdad? En moneda nacional sigue creciendo al 7,5%. Y un poco lo que decía anteriormente también, si vemos niveles de créditos que van hasta 1.000 millones de guaraníes, que son unos $150.000 aproximadamente, también están creciendo a un 10%, ¿verdad? Probablemente ese crecimiento, ¿verdad? Por todo lo que escuchamos, ¿verdad? Digamos, de reclamo, de falta de crédito, no sea todavía el suficiente, pero digo, lo que no vemos es un crédito en picada, en caída, ¿verdad? Realmente yo creo que aquellos sujetos de crédito, ¿verdad? Que tengan una viabilidad, ¿verdad? En términos de actividad, de generar ingresos, de poder cumplir con los créditos, están recibiendo esos créditos. Sí, muy importante tener en cuenta todo esto, doctor. Pasando a otro tema, hablando un poco del Producto Interno Bruto, ¿el Banco Central estaría estimando corregir nuevamente la proyección del PIB, doctor? Realmente esa es nuestra proyección, justamente. Recordar que de un 4,1% lo habíamos reducido a un menos 2,5%, ¿verdad? Y eso en un escenario donde tengamos un éxito, digamos, de esta cuarentena inteligente. Eh, yo creo que en la medida que podamos avanzar a las siguientes fases, ¿verdad? Con niveles de contagio compatibles con la posibilidad del Ministerio de Salud, digamos, de atender los casos más graves, ¿verdad? Yo creo que es altamente factible poder alcanzar, digamos, estos números. Cualquier otro resultado en contrario, ¿verdad? Recuerden que lo que se hace generalmente es paralizar las actividades y bueno, eso evidentemente podría repercutir en el crecimiento, en esta tasa, digamos, que estamos previendo. Doctor, ¿y por qué el FMI tiene proyecciones tan positivas entonces? ¿Cuál es la diferencia entre los cálculos entre el Banco Central y el FMI? Yo creo que, David, ellos hicieron un cálculo, digamos, en marzo aproximadamente, ¿verdad? Y el cálculo que ellos tienen creo que es de menos 1,5, o sea, lo que tenemos una diferencia de 1%, ¿verdad? Pero nosotros recién salimos, digamos, con nuestra proyección en abril, según recuerdo, el 28, y recuerden que abril fue de paralización total, ¿verdad? Yo eh, creo que ningún otro, o sea, ningún país en el mundo tenía una visión, digamos, de qué tan rápido iba a caer las actividades económicas, ¿verdad? Y yo creo que eso explica un poco el momento en que se hizo la proyección, ¿verdad? En el fondo lo había hecho en marzo y bueno, nosotros con mayor información, principalmente veíamos, por ejemplo, porque tenía mucho más información oficiosa, ¿verdad? Que datos realizados, pero tenemos acceso, por ejemplo, a los gastos con tarjetas de crédito que son mucho más oportunas, no cubren probablemente todos los gastos, pero ahí veíamos caídas, pero importantísimas de 50, 60, 70%, digamos. Y entonces eso como que nos digo, no, la situación probablemente es mucho más grave de lo que estábamos viendo en marzo y un poco ahí explica esa diferencia de números entre el Fondo Monetario y el Banco Central. Sí. Doctor, ¿qué ocurriría con el tema del precio? Bueno, los precios que corresponden a la canasta básica familiar, bueno, con respecto, o sea, estamos hablando de lo que sería el segundo trimestre del año. Nosotros creemos que, o sea, la inflación para todo el año creemos que no va a ser ningún problema para el banco. De hecho, nosotros veíamos una proyección de los precios a finales de año en torno a un 3,9%. Y eso en nuestro último informe de política monetaria lo corregimos hacia un 2,5%, ¿verdad? Yo creo que los precios a nivel general van a estar en los niveles que hoy estamos viendo. Hoy tenemos un interanual de 0,7%, ¿verdad? Eventualmente sí, un poco tratando de conciliar de repente algunas críticas, ¿verdad? De repente se pueden dar aumentos de precios en productos puntuales que, por ejemplo, son de consumo masivo por la situación misma, ¿verdad? O sea, recordemos que
en algún momento hubo mucho apuro, digamos, por parte de los hogares de hacer un aprovisionamiento justamente de ciertos bienes ante algún tipo de incertidumbre si eso iba a estar disponible hacia adelante en el mercado, ¿verdad? O de repente algunos rubros volátiles, ¿verdad? Por problemas de acceso desde los mercados externos, ¿verdad? Desde Brasil, digamos, desde Argentina, ¿verdad? Por las restricciones y por los cierres de frontera, que eventualmente puede haber un precio, digamos, que aumente, pero lo que vimos es que inmediatamente, ¿verdad? Al aumento de precio sigue, digamos, un aumento de la oferta y lo que vemos es una caída. O sea, eso mismo pudimos ver, por ejemplo, con la carne, que en algún momento, digamos, por un exceso de oferta habían bajado de precios, ¿verdad? Realmente nosotros veíamos una caída de precios en todos los canales de comercialización, desde el productor, digamos, hasta el consumidor final, pero de repente siempre hay algún tipo de rezago, ¿verdad? O sea, resumiendo, no vemos un problema de inflación, sí, yo creo que todos los esfuerzos están concentrados en tratar de, digamos, de ayudar a una recuperación económica hacia adelante de la actividad económica. Precisamente, doctor, aprovechando estos últimos minutos, última consulta respecto a Fogapi, se me quedó picando esa cuestión. ¿Es viable y sostenible llegar a ese 100% de garantía del Fogapi? Yo creo que es algo que se está tratando, digamos, a nivel de ciertas comisiones entre MIPYME, entre el Ministerio de Hacienda y también el Congreso, ¿verdad? Por parte, digamos, de los microempresarios, sí, ¿verdad? O sea, yo creo que es un pedido, ¿verdad? Porque en general también ellos se dan cuenta que no van a poder operar inmediatamente aún, pero lo que menciona es un crédito que pueda mantener al menos, ¿verdad? Los recursos humanos, ¿verdad? Algunos gastos, digamos, que implica mantener, digamos, el negocio con créditos, digamos, que tengan un periodo de gracia, ¿verdad? Al menos de un año. Entonces, yo creo que eso es algo que se está debatiendo, ¿verdad? Y por lo menos por parte, no como colegiado, pero por parte de algunos actores, ¿verdad? Algunos creen factible. Bien. Doctor, ¿será que en este tiempito breve, ya de 30 segundos, nos puede dar un mensaje, no solamente a nosotros, sino que a toda la teleaudiencia, dirigirse al Estado también con respecto a esta situación que nos está ocurriendo? Simplemente manifestar que las autoridades del banco, ¿verdad? Todo el directorio, todos los equipos, digamos, técnicos del banco, estamos abocados a buscar, digamos, todas las soluciones que nos ayuden, digamos, desde el punto de vista económico, ¿verdad? A salir de esta situación, digamos, prácticamente de recesión en que estamos, ¿verdad? A esta altura del año. El fisco también, digamos, ha hecho los esfuerzos de tal manera a extender una red de protección social, ¿verdad? Para poder paliar al menos en parte las caídas de ingresos que hemos visto principalmente en la mayor parte de los trabajadores, principalmente aquellos, digamos, más vulnerables. Yo creo que esto va a continuar, hay un plan, digamos, del gobierno de tal manera a poder, digamos, recuperar rápidamente los niveles de actividad económica que estábamos viendo en los primeros meses del año. En la medida que esta pandemia, digamos, pueda pasar, ¿verdad? En la medida, como mencionaba anteriormente, es clave respetar, digamos, los protocolos del Ministerio de Hacienda de tal manera que no tengamos algún tipo de interrupción en este proceso de incorporar sectores, ¿verdad? Y con ello, ¿verdad? Trae aparejado mayor producción, mayor empleo y generación, digamos, de ingresos. Es una tarea del gobierno, pero también es una tarea de todos el poder, digamos, caminar hacia adelante, ¿verdad? Rumbo a una recuperación, digamos, de las actividades económicas y los niveles de bienestar de la población. Excelente, doctor. Más que agradecerle su tiempo, creo que estamos aprendiendo, conociendo un poco más a profundidad el trabajo muy minucioso e importante que realiza la banca matriz día a día. Muchísimas gracias, David, también a Nadia, ¿verdad? Por poder participar de su programa y bueno, a las órdenes.
Gracias, doctor. Esperemos que no sea las últimas de las entrevistas, seguir conociendo a profundidad cómo trabaja el Banco Central del Paraguay. Pero bueno, Nadia, es momento de hacer una pausa rápidamente. Invito a vos, David, por supuesto, a todo nuestro equipo y por supuesto a la teleaudiencia que se queda ahí quietitos, que a la vuelta continuamos con más de este conversatorio periodístico. Pausa, ya volvemos.